Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo creo que podemos ir iniciando la clase del día de hoy en honor al tiempo de ustedes también que se conectaron puntualmente y así también en honor al tiempo de nuestro docente que nos va a estar acompañando el día de hoy. Sabemos que no hay una tan grande cantidad de personas que dejaron metodología, pero esta clase principalmente lo estamos haciendo para ayudarles a ustedes, para que sea una herramienta que les pueda ayudar a afianzar esos conocimientos y que se puedan presentar y preparar de una mejor manera para el examen del lunes. El doctor Moisés Osorio es una persona que yo aprecio, admiro y respeto muchísimo. Es un gran profesional, de hecho un familiar mío también muy cercano y una persona que admiro mucho y decidí contratarlo en este caso para la clase del día de hoy por la capacidad que tiene para poder transferir ese conocimiento que él ha adquirido a lo largo de su vida y es una persona que yo admiro muchísimo en este ámbito con lo que respecta a proyectos de investigación, tesis, tesinas, trabajos, lo que sea, porque es una persona que tiene una vasta experiencia, años de trayectoria ayudando, instruyendo y guiando a jóvenes, a estudiantes y futuros profesionales para que puedan llevar adelante su tesis de grado, así también sus proyectos de investigación, sus tesinas. Entonces es una persona que de todas esas experiencias o ese bagaje que tiene de experiencia, él nos va a poder hablar desde no solamente de la parte teórica, sino de la parte práctica de cómo se lleva adelante un proyecto de investigación. Entonces, quiero que hoy por hoy aprovechen este tiempo que vamos a estar compartiendo con él, porque yo estoy seguro que va a ser muy fructífera la clase del día de hoy y les va a permitir a ustedes prepararse y presentarse de una mejor manera el día lunes. Así que con ustedes el licenciado Moisés Osorio. Muchas gracias, Daniel. Muy buenas tardes, queridos estudiantes de la carrera de Derecho. Soy el licenciado Moisés Paras. Daniel me dijo doctor. Todavía no tengo el doctorado, pero tengo una vasta experiencia, como él dice, en el área de la metodología de la investigación científica. En primer lugar, antes de pasar, voy a agrandar la página. Antes de pasar al concepto de ciencia, yo quiero explicar una diferencia que existe puntualmente entre lo que implica el método, el conocimiento empírico versus el conocimiento científico. ¿Qué es el conocimiento empírico? Conocimiento empírico es lo que está guiado por el sentido común de las personas. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, una población indígena dice que hoy va a llover porque tal pájaro pasó. Bueno, entonces se guían por ese sentido común, ¿verdad? En cambio, el conocimiento científico ya tiene un rigor, está más elaborado, utiliza leyes, principios, teorías, construye teorías, se contrasta con hipótesis y a la vez, ¿verdad? Se va utilizando un método de ensayo y error donde uno va puliendo ese conocimiento, ¿verdad? Por tal así que una investigación se crea, se trae conocimiento a través de una investigación, ¿verdad? Que puede ser refutada a la vez por otra investigación, por otro investigador. Entonces, esa diferencia es lo que quiero que mantengan bien, que tengan bien en claro lo que es lo empírico y lo que es el conocimiento científico, ¿verdad? Entonces, vemos que el concepto de ciencia dice que es un conjunto de conocimientos que lleva consigo, ¿verdad? Es verificable, es falible, utiliza la sistematicidad, es racional porque utiliza el razonamiento lógico, ¿verdad? Deductivo e inductivo y utiliza más bien las ciencias exactas como la matemática, ¿verdad? Y así. Bueno, las características del conocimiento científico, yo más bien me voy a centrar en este repaso en la parte metodológica, porque es mi fuerte. Yo la parte del derecho voy a obviar y voy a dejar que ustedes se encarguen de esa parte, ¿verdad? Entonces, esa característica dice que el método tiene que ser, el conocimiento científico tiene que tener un saber crítico y fundamentado. Se exige dar una justificación de uno debe fundamentar los motivos del por qué quiere conocer científicamente, ¿verdad? O validar esa verdad sostenida. Es sistemático porque
tiene que ver con un saber de conocimiento conexos, ordenados lógicamente. ¿Qué significa eso? Las teorías, las leyes, ¿verdad? Es explicativo porque permite determinar causa o causas de determinados sucesos o realidades y predecir su ocurrencia o prevalencia. Asimismo, el conocimiento científico es verificable porque el fenómeno se presta a ser contrastado, ¿verdad?, por una hipótesis planteada. Que más adelante vamos a entender lo que es la elaboración de hipótesis, la utilización de técnicas de investigación. O sea, a lo largo de estos días que vamos a ir repasando, vamos a aprender cómo construir un proyecto de investigación que se utiliza a través de un método científico, que vamos a ver más adelante, creo que está eso ya en la unidad 2 o al final de esta unidad, ¿verdad? Entonces, el conocimiento científico es metódico porque el mismo es un producto de un riguroso procedimiento, que hablamos hace rato de rigor, ¿verdad? De un rigor científico a través de técnicas como ser la observación, la contrastación, la experimentación, ¿verdad? También están las entrevistas estructuradas, semiestructuradas, y un montón de técnicas, ¿verdad?, que se utilizan tanto en métodos, en modelos cuantitativos o cualitativos. Están los grupos focales. Es también parcialmente objetivo, dice, porque tiene una capacidad de dar una noticia del objeto tal cual es desprovisto de las preferencias personales del observador. ¿Qué significa eso? Que el conocimiento científico te da un panorama de lo que queremos estudiar, ese objeto del cual queremos extraer el conocimiento. Es comunicable porque manifiesta o expresa conclusiones expresadas que recurren a conceptos teóricos, ¿verdad? Y que no se pueden prestar a ambigüedad, ¿verdad? ¿Qué significa ambigüedad? Que tenga un doble sentido. Y es provisorio porque no es absoluto. Todo conocimiento, como yo dije hace rato, puede ser refutado o ampliado por otras teorías o por otras investigaciones que quieren abundar en la temática, ¿verdad? Bueno, el proceso de conocer. Acá tenemos que ver bien que acá en el lado izquierdo está el sujeto y en el lado derecho está el objeto. El sujeto es el investigador que quiere sacar una información, extraer una información de ese objeto de investigación. ¿Qué puede ser mi objeto de investigación? Puede ser la violencia contra la mujer. Yo quiero saber, entonces yo tengo una intencionalidad contra el objeto de estudio que es la mujer víctima de violencia, ¿verdad? Y a través de mi investigación yo voy a extraer un conocimiento, como dice nuestro gráfico, ¿verdad? Y a partir de mi conocimiento yo voy a poder presentar teorías y comparar con otras teorías sobre la violencia y poder plantear hipótesis y refutar o contrastar esa hipótesis que yo me estoy planteando para obtener una conclusión de lo que yo quiero investigar. Seguimos con la siguiente, dice elementos del proceso de conocer. En primer lugar está el sujeto que conoce, el investigador. El objeto que es conocido, que es la mujer víctima de violencia, nuestro ejemplo. Hay una relación entre el objeto y el sujeto que no se puede dejar de considerar. Siempre hay una relación porque el sujeto quiere extraer un conocimiento del objeto a través de un método científico, de un rigor científico, con la utilización de técnicas, ¿verdad?, de metodologías, ¿verdad?, de tipo de estudio, hay un procedimiento para recolectar los datos, hay una manera de procesar los datos y al final concluimos extrayendo ese conocimiento o creando una teoría del conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué extraemos de esa relación entre sujeto y objeto? El producto o el conocimiento que queremos obtener. Tenemos aquí lo que es la división de la ciencia en cuanto a su objeto, ¿verdad? Tenemos por un lado las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales plantea que estudian productos racionales creados en la mente del ser humano y utiliza más bien la lógica deductiva. Por ejemplo, son la matemática, la lógica, la filosofía y el derecho desde la visión kelseniana. Los que manejan derecho saben lo que es la pirámide de Kelsen, ¿verdad?
Y está, por otro lado, la ciencia fáctica, que se refiere más a las realidades, porque estudia los hechos reales, sucesos, procesos que existen ya fuera del ser humano, pero dentro de su entorno social, ¿verdad? Y para su verificación es necesario observar rigurosamente y eventualmente experimentar, pudiendo alcanzar la objetividad al hallarse los objetos por fuera de la mente del ser humano. Y ahí se divide en ciencias naturales y en ciencias sociales. En las ciencias sociales tenemos la sociología, la economía, el trabajo social, tenemos la psicología, y en las ciencias, no, la psicología está en las ciencias físicas. Tenemos ahí la biología, la medicina, ¿verdad? Y la psicología, que también es una ciencia, ¿verdad?, relacionada con eso. Esta parte teórica ustedes pueden ir viendo más adelante, ¿verdad?, que es un poco de historia. Hay distintas corrientes, ¿verdad? Está el positivismo, que habla de reducir fenómenos a una única ley de gravitación, al menos al menor número posible, que es eso de lo general, reducir a lo particular. Habla también de leyes del progreso de civilización que serán necesarias e inevitables, como la de la gravedad. Estas son las corrientes positivistas, ¿verdad? También menciona aquí a Galileo Galilei y a Newton, ¿verdad?, que son grandes potenciales, ¿verdad?, de la ciencia. Tenemos también aquí Adolfo Quetelet, la física social, también él tiene su teoría. Y aquí tenemos un poquitito también de un reduccionismo cientificista de la ciencia social. Tenemos a Stuart Mill, tenemos a Spencer, tenemos a Durkheim, que fue un sociólogo, ¿verdad?, que también tenemos a Skinner. Todos ellos son grandes ideólogos, ¿verdad?, y científicos, ¿verdad?, que han desarrollado ciencias y teorías y leyes físicas, leyes naturales y leyes sociales. Esto todo es teórico. Bueno, acá seguimos con las características y peculiaridades de la ciencia social, volviendo a decir que hay una relación entre sujeto y objeto que no se puede separar porque influyen en precomprensiones culturales, sociales, sistema de valores de todo científico social. Después dice que los objetos sociales no existen hasta que el investigador social los construye y configura mediante el discurso. ¿Qué significa eso? Que a través de la información que nosotros vamos recabando, utilizando el método científico, vamos construyendo nosotros una teoría y configurando mediante el discurso, dice. Después dice que no se busca descubrir leyes que gobiernen acciones sociales, ni describir y explicar objetos, sino comprenderlo. Es más bien la comprensión de las realidades de los distintos hechos o sucesos que se dan en la realidad social, ¿verdad?, interpretando el sentido, su relación y vinculación con otras teorías, ¿verdad?, y con las decisiones humanas, dice. También las ciencias sociales tienen una gran variedad de variables que interactúan entre sí. Más adelante vamos a ir repasando, yo ya sé que ustedes ya vieron, pero vamos a repasar lo que son las variables en métodos, en modelos cuantitativos y las categorías de análisis que se utilizan en modelos, enfoques, ¿verdad?, cualitativos. Y también habla acá de la variabilidad de los fenómenos sociales en espacio y tiempo. El objeto del derecho, esto no me corresponde. Tenemos aquí la concepción tridimensional, eso ustedes pueden ir repasando con su diapositiva. Aquí tenemos, habla otra vez de la ciencia, que en su dimensión de hecho social es susceptible de ser estudiado como ciencia social usando argumentos empíricos y procedimientos demostrativos y verificativos, y en su dimensión de norma y valor se liga a razonamientos prácticos y dialectos de la filosofía. Tenemos, bueno, esta parte es todo del derecho. Yo creo que vamos a pasar ya a la unidad 2, porque, un momento, esta parte no. Aquí está. Tenemos, bueno. A ver, relaciones entre ciencia e investigación. En primer lugar, dice que la ciencia es el cuerpo de conocimientos, porque es un conjunto de conocimientos factibles, exactos, como dijimos en la primera unidad, ¿verdad? Y la investigación es la manera
o el camino para obtener esos conocimientos. O sea, cómo yo voy a construir ese conocimiento o cómo voy a obtener ese conocimiento a través de la ciencia o a través del rigor científico que estábamos hablando hace rato. Entonces, el método y sus acepciones, dice. El método es el plan para llegar a una conclusión o finalidad. Sus acepciones más frecuentes serían un conjunto de reglas que ayudan a seleccionar las técnicas. ¿Qué tiene que ver ahí? Tiene que ver el enfoque, si es cuantitativo, si es cualitativo, porque cada enfoque tiene otra vez su tipo de técnica. Luego dice, una manera determinada de obrar en relación con un área específica del saber, es decir, un conjunto de operaciones. Lo mismo tiene que ver con lo que yo dije, los enfoques cuantitativos y cualitativos. Cada enfoque tiene su tipo de estudio, tiene su tipo de diseño y tiene su tipo de técnica a ser utilizada para la recolección de esos datos que queremos nosotros construir o extraer el conocimiento para construir una teoría, ¿verdad? Una teoría del conocimiento, ¿verdad? También dice que es un procedimiento lógico a través del cual se alcanza el conocimiento. Ese es el sentido filosófico del término. ¿Por qué? Porque a través de la logia nosotros, del procedimiento lógico que enmarca el método científico, es que se puede alcanzar ese conocimiento que queremos lograr a través del objeto, siendo nosotros el sujeto como investigadores. Luego dice una forma de construir explicaciones, ejemplo, el método dialéctico. Y es una manera de organizar o enfocar la investigación. Para eso es el método. Y el método tiene varias partes, ¿verdad? Yo les voy a explicar acá en esta parte cómo yo manejo el tema del método científico. El método científico, en primer lugar, se orienta a delimitar un problema, una dificultad, una situación, problema, en donde yo debo buscar datos estadísticos que me hablen, que me revelen datos actuales de esa problemática para que yo pueda problematizar ese objeto de estudio y formular mis interrogantes o preguntas de investigación que son las que van a guiar más adelante todo el proceso investigativo. Esas preguntas de investigación o interrogantes que yo voy a formular a través de mi problematización del objeto de estudio se van a convertir más adelante en los objetivos, tanto general como específico, que van a ser los pilares de todo mi proceso investigativo. A partir de ahí yo voy a justificar por qué quiero, a través de la justificación, por qué yo quiero investigar ese tema o esa problemática. Yo tengo que fundamentar por qué elegí el tema de mi investigación, qué me llamó a elegir ese tema de investigación. Yo tengo que fundamentar, tengo que fundamentar si la investigación que voy a realizar es viable de realizar. Y también tengo que justificar cuál es la relevancia o el aporte investigativo o el aporte social o el aporte al conocimiento que me va a brindar la investigación sobre esa problemática que yo escogí investigar. Luego yo voy a partir de esos objetivos y de la justificación que realicé, el método científico plantea la construcción de la literatura, ¿verdad? La elaboración de la literatura de todos los conceptos y constructos teóricos, teorías, leyes que están relacionadas con mi problemática de estudio y con los objetivos de mi investigación, para más adelante pasar a otro ámbito que es el diseño metodológico, en donde yo voy a definir cuál es mi tipo de investigación, cuál es mi nivel de investigación, cuál es el diseño de mi investigación, cuál es el alcance de mi investigación, cuál es la delimitación temporal o espacial de mi investigación, cuáles son las técnicas que yo voy a utilizar para mi investigación, cuál es el enfoque cualitativo o cuantitativo que yo escogí para recabar mejor los datos acorde a esa investigación de esa problemática en específico. Y después voy a decir cómo yo voy a procesar esos datos que yo estoy recabando. Si son datos cuantitativos, bueno, yo voy a arrojar todos los resultados, ¿verdad? Que son
utilizado por encuestas, todo preguntas cerradas que después se convierten, ¿verdad? Se arrojan resultados en gráficos con números y porcentajes, ¿verdad? Y en un estudio cualitativo tiene otra técnica. Luego yo tengo que decir cómo yo voy a analizar esos datos. Y al final de todo tengo que decir las conclusiones de lo que yo obtuve con todo ese proceso que yo ahora mencioné. Y ahí termina mi investigación. Pero antes de eso, uno tiene que, al formular la pregunta de investigación, tiene que trazar una hipótesis, tiene que enunciar una hipótesis que en mi conclusión yo voy a decir si mi hipótesis está en lo cierto o está equivocado. Ese es el método de ensayo y error que yo expliqué al principio. Seguimos. Aquí tenemos la clasificación de los métodos según la materia estudiada. Tenemos métodos unidisciplinarios, los métodos multidisciplinarios, tenemos la interdisciplinariedad de los métodos y la investigación transdisciplinaria que ustedes van a ir ahondando más con la teoría que ustedes tienen. Y aquí tenemos la definición del método de investigación, lo que yo recién estuve implicando, lo que es todo el proceso. Acá tenemos en el cuadro a la derecha, dice observación, hipótesis, experimento y datos. Es todo el proceso que yo les fui mencionando, pero más resumido, ¿verdad? Predicción de nuevos fenómenos, teorías, leyes. Ahí está el marco teórico que yo les dije, la literatura, ¿verdad? Y dice lo que distingue a un conocimiento como científico en relación con el calificado como precientífico o vulgar o empírico, que yo les expliqué hace rato, radica precisamente en el empleo de una metodología adecuada, que es mi método científico, que utiliza todo eso que yo les dije, ese planteamiento del problema, la construcción de los objetivos, la justificación, todo eso, ¿verdad? Y en el otro lado tenemos que es un conjunto de procedimientos y reglas que debe ajustarse al sujeto conocente para desentrañar lo esencial de una cuestión que desconoce. Característica del método científico según Boone. El método científico, es fáctico porque parte de los hechos es una verificación empírica. ¿Por qué? Porque eso empírico que dijo el indígena que llueve porque pasó el pájaro. Yo voy a verificar a través de un rigor científico, ya si eso es cierto. Entonces, esa es la verificación empírica a través de la ciencia, del método científico. Científico, hablamos de ciencia. Es predictivo, dice, porque trasciende los hechos más allá de la realidad y es autocorrectivo y progresivo por el método de ensayo y error que yo les estuve hablando, porque es el único procedimiento que no pretende dar resultados definitivos, siempre está abierto a ser ampliado, nunca termina. El conocimiento científico es infinito, nunca termina, siempre se puede ir construyendo más y más conocimiento. Las formulaciones son de tipo general y aspira a ser objetivo. ¿Qué significa que sea objetivo? Que sea palpable, que sea realizable. Elementos del método científico. En primer lugar, hace rato les hablé de los conceptos, que son construcciones lógicas creadas a partir de impresiones de los sentidos o de percepciones o de experiencias. No es el fenómeno en sí, sino abstracción de él. Tienen que ser comunicables y de forma precisa. Y aquí está lo que es la hipótesis, que es la proposición teórica que indica lo que estamos buscando y debe ser sometida a comprobación empírica. Por ejemplo, yo voy a estudiar a las mujeres víctimas de violencia y yo digo, la mayoría de las mujeres víctimas de violencia tienen causa con la pobreza. Después viene otro investigador y dice, no, mi investigación dice que la pobreza no tiene nada que ver porque hay mujeres de estratos sociales altos, ¿verdad? De gente adinerada que sufren los mismos tipos o las mismas características de la violencia que sufre una mujer pobre. Y ahí me refuta la primera teoría que yo dije, que la pobreza es la causa de la violencia. ¿Se entiende? Entonces, las etapas del método científico. En primer lugar, es una percepción de una dificultad, que yo le dije hace rato, un problema, problematizar una dificultad, un objeto de estudio. Después yo identifico y defino la dificultad a través de mis preguntas de investigación.
Después yo planteo soluciones propuestas para el problema. Esa es la hipótesis, donde yo digo, ¿es así o no es así? Al final yo voy a saber si era así o no es así. Después tenemos la deducción de las consecuencias de las soluciones propuestas y finalmente, después de todo el proceso investigativo, yo verifico mi hipótesis planteada inicialmente mediante la acción, que es la investigación en sí. Después tenemos la diferencia entre método y técnicas. El método consiste en un conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una investigación y se aplica a varias ciencias, no es solo a una. Y la técnica es un conjunto de instrumentos a través de los cuales se verifica el método aplicado a una ciencia. Puede ser una encuesta, puede ser grupos focales, puede ser una entrevista, puede ser una observación. Es la regla o alineamiento para aplicar el método. Dice. ¿Cómo yo voy a aplicar mi método en mi técnica? Y dice finalmente se clasifican en técnicas documentales y técnicas de campo. ¿Qué significa eso? La técnica documental se encuentra relacionada en que yo me voy a ir, por ejemplo, a la Fiscalía de Lambaré, por decirlo, a estudiar los casos de víctimas de violencia y yo voy a revisar las causas. ¿Qué es eso? Es un acceso a los documentos. Yo voy a extraer la información que yo quiero de los documentos que obran en la Fiscalía. De ahí voy a sacar yo la información que yo quiero para saber si las características de las mujeres maltratadas, ¿verdad? Sin embargo, en las técnicas de campo, ahí yo voy a tratar directamente con mi sujeto de estudio, con mi objeto de estudio que es la mujer víctima, pues yo soy el sujeto, soy el investigador. Pero la mujer víctima de violencia viene a ser mi sujeto de estudio también, porque ella puede ser una persona, no puede ser un objeto. Ahora, la problemática de la violencia viene a ser el objeto de estudio. Entonces, es ahí la diferencia entre las técnicas documentales y las técnicas de campo. La técnica documental es a través de la revisión bibliográfica de documentos, de leyes, de artículos, y la técnica de campo es en relación directa con el sujeto de estudio. Yo puedo estar observando un grupo de estudiantes. Yo estoy ahí en contacto directo con mi sujeto de estudio. Entonces es una técnica de campo, es un trabajo de campo que se hace para recolectar los datos. Y los documentos, yo también recolecto los datos, pero copiando de un documento, no interactuando con mi sujeto de estudio. Tenemos el concepto de metodología. Señala que es la rama prescriptiva de la filosofía de la ciencia que estudia los métodos o caminos por los que se alcanza la verdad. La verdad es el conocimiento en la ciencia y otros campos del conocimiento. Asimismo, describe no solo cómo se ha de proceder de hecho, sino también el posible éxito de ciertos métodos. Es todo un rigor científico, es toda una construcción teórico-científica que se puede validar y verificar. Acá ya estamos en otro plano. La investigación jurídica no es mi ámbito, ya es el ámbito de ustedes. También esto pueden ir ahondando ustedes y aplicar lo que yo les expliqué. Acá, por ejemplo, investigación teórica documental ya relacionado con la carrera de ustedes y la investigación empírica o de campo. Después tenemos aquí la clasificación según Gitter. Habla de lo dogmático, lo empírico, lo que yo les expliqué al principio de la clase. Y bueno, ya llegó la clase del día de hoy. No sé si tenemos tiempo para la unidad 3. Un momentito, por favor. Ahí está.
Ya estoy con ustedes. Ahí está. Bueno, rapidito vamos a pasar un poco de la unidad 3 que habla de la investigación teórica documental, que es lo que yo ya les expliqué recién de qué se trata, ¿verdad? El concepto, objeto, fin y fuente de la investigación teórica documental. En primer lugar, dice que es aquella que trabaja con un dato ideal o especulativo contenido en objetos teóricos conceptuales y concibe el problema desde una perspectiva estrictamente formalista, descontando todo elemento fáctico o real que se relacione con la institución, norma jurídica o estructura legal en cuestión. Dice que su objeto es el orden jurídico del presente o del pasado y su fin determinar su contenido normativo. Recoge la información de fuentes documentales, como yo les dije, libros, revistas, periódicos, manuales, tratados, folletos, conferencias, simposios, escritos, etc. Y se auxilia de métodos teóricos y emplea básicamente una semiótica gráfica para expresarse. Esto es lo que tiene que ver con la investigación documental y teórica. Particularidad de la investigación teórica. Sus diseños son maleables y abiertos. ¿Por qué? Porque no podés estructurar lo que vos no sabés que vas a ir a recolectar de un documento. Posibilitan cambios y ajustes en la medida en que se avanza en el proceso investigativo. Trabajan con hipótesis teóricas o ideas científicas a defender que tienen una arquitectura cognitiva más flexible. Asimismo, dice que se efectúa sobre objetos teóricos cuyas magnitudes, propiedades, variables y rasgos se condensan en axiomas, teoremas, postulados, supuestos e hipótesis. Su dato primario es indirecto, intangible, especulativo, abstracto y no se percibe sensorialmente. A las investigaciones documentales se le llama fuente secundaria y a las investigaciones donde uno tiene una interacción con el sujeto de estudio se le llama, que me quede mal. Enseguida les voy a decir. Bueno, después dice, trabaja con información estructurada, se le llama fuente primaria, ahí me vino. Fuente primaria es cuando yo le entrevisto a alguien o le aplico una encuesta. Fuente secundaria es cuando yo reviso un documento, como dice acá. Teoremas, postulados, leyes, fuentes, libros, todo eso. Después dice, para su ejecución interactúa con fuentes impresas o digitalizadas de disímil formato, libros, artículos, ensayos, crónicas, monografías. No requiere estudios pilotos ni trabajo de campo. El trabajo de campo pues, era entrevistar, era aplicar encuestas, hacer grupos focales, ¿verdad? Su escenario de campo son la biblioteca y el centro de información, lo que estamos hablando hace rato. No trabaja con muestras, no se selecciona una muestra donde yo digo, por ejemplo, de 100 mujeres yo voy a investigar, voy a entrevistar a 25 mujeres. Eso es muestrear, eso es un tipo de muestreo. Y la investigación documental o teórica no trabaja con muestras. En todo caso, puede decir que la fuente de información que emplea tiene que ser representativas de lo que se ha escrito sobre el tema. Precisa también de una metodología de trabajo que posibilite la detección, exploración, selección, fichaje, análisis, extracción y compendio de la fuente de información existente. ¿Qué significa eso? Yo tengo que diseñar un pequeño instrumento en donde yo tengo que poner ahí qué es lo que yo quiero sacar de esa bibliografía que yo voy a investigar. Luego dice que la sustancia de los fenómenos que aborda, cuya esencia es intangible, requiere de métodos que posibiliten el análisis del contenido y el desbroce de teoremas racionales. Yo pues voy a recabar toda la información teórica de un libro y tengo que analizar ese contenido para que me pueda servir mi investigación documental o bibliográfica, ¿verdad? Después dice que el procesamiento de la información para la construcción de nuevos conocimientos precisa de mecanismos de análisis, abstracción, síntesis y generalización a un nivel lógico-racional. También dice que se expresa a través de un discurso argumentativo y un lenguaje gráfico, que es lo que yo les expliqué hace rato, de los gráficos, de los números, porcentajes. Su objetivo es construir una teoría o fundamentar, contrastar, cuestionar, refutar, reformular una que existe.
Y la textura de sus resultados posee un marcado sesgo ideológico, en tanto una teoría es una creación ideal del ser humano, una construcción mental simbólica derivada de determinados paradigmas teóricos. Los paradigmas son maneras de mirar o cosmovisiones, ¿verdad? Sus aportes adquieren el perfil de conceptualizaciones, teorías, revisiones críticas del sistema de conocimiento, estudios comparados, análisis desde perspectivas renovadas, reformas normativas, establecimiento de regularidades o principios de alineación de metodología, todo a rigor científico, que yo le estaba hablando hace rato. Etapa de la investigación bibliográfica, según este autor, ¿verdad? Que ustedes ven ahí. Es la etapa del planteamiento, lo que yo le expliqué hace rato, que es delimitar un problema a través de supuestos lógicos, supuestos específicos o hipótesis, delimitación de objetivos generales específicos. Le hablé también de metodología, técnica, instrumentos y la planificación de cómo yo voy a recolectar mis datos. Después tiene una etapa heurística o de erudición dice, donde consiste en una identificación de fuentes, localización y la reconstrucción o selección crítica, fijación y clasificación provisoria de lo que yo voy a extraer. El análisis o construcción es la etapa número 3, en donde yo proceso esos datos que yo recabe. Y después de procesarlo, yo lo analizo a partir de una teoría general que exista o supuestos teóricos en donde yo me baso en mi marco teórico para poder refutar o no esa teoría que yo quiero traer a la luz. Luego está la interpretación. Ahí yo vinculo la teoría que yo saqué de mi conocimiento con todo el marco teórico y las otras teorías que hablaban de esa temática que yo estoy investigando. Y ahí hago mi contrastación de hipótesis, donde yo digo si mi hipótesis es verdadera o es falsa. Y en la cuarta etapa formal o de comunicación, yo estructuro mi exposición con la introducción, el desarrollo del cuerpo, le pongo fuente y le pongo conclusiones. Y termina ahí mi proceso investigativo. Como hace rato yo les estuve explicando con el ejemplo que les di, ¿verdad? Me pase, aquí habla de las fases de la investigación teórica documental según Herrera. Es lo mismo que yo ya les expliqué. Hay una fase de prospección donde yo elijo, delimito el tema, hago una exploración del terreno, evalúo contenido, dificultades, redacción de hipótesis. Luego tenemos una fase de planificación o construcción de la obra. Entonces hay un plan de investigación en función de la hipótesis que yo planteé y hay un plan de exposición en función de la hipótesis a ser verificada o contrastada. Después está la fase de erudición que dijimos en el apartado anterior, ¿verdad? Donde hacemos la investigación misma ya bibliográfica y documental, en donde yo hago mi relevamiento de datos, ¿verdad? Y evalúo el material que estoy investigando. Está la fase de reflexión o crítica, donde yo ahí concluyo mi trabajo, ¿verdad? Y le confiero un carácter único e irrepetible, porque nadie hizo igual que yo esa investigación, porque yo lo hice. Hablando de cualquiera, ¿verdad? No de mi persona. Después está la fase de exposición, donde yo hago mi redacción final, le doy forma, corrijo, perfecciono y actualizo mi texto. Después le agrego complementos. ¿Qué significa eso? Tablas de abreviaturas, siglas, le pongo índice, le pongo bibliografía, le pongo los anexos y saco finalmente la versión en limpio, que es mi borrador final, ¿verdad? Es lo mismo que hacer una tesis, una investigación. Una tesis es una investigación y una investigación es una tesis. Definición de documentación y documento. La documentación consiste en la técnica dirigida a racionalizar la actividad investigativa para que ésta se realice dentro de condiciones que aseguren la obtención y autenticidad de la información que se busca en relación al estudio de un tema en particular. Y sin embargo, por otro lado, el documento es todo material registrado gráficamente, cualquiera sea su forma y naturaleza, que puede proporcionar información y de la cual yo voy a sacar esa información que yo quiero. La documentación es documentarme de esos libros, revistas,
como le dije hace rato, los expedientes, las causas de las víctimas de violencia, esos son los documentos. Y yo me voy documentando dentro de mi lógica, de mi método científico. Después dice las características de los documentos. Son objetos materiales, susceptibles de ser procesados, analizados e interpretados en el proceso de investigación científica. También consiste en una fuente permanente de conocimiento científico, ya que el documento registra información de diversa índole, así como la producida por la ciencia y la técnica. Y es fuente sociohistórica porque su estudio permite reconstruir el pasado para entender el presente y proyectar el futuro. Ese libro que se escribió, pues que era ya que era del tiempo, ¿entendés? Por eso dice que es una fuente sociohistórica, donde a partir de ahí vos podés hablar del pasado y proyectarte al futuro. Clasificación de fuentes, esto es lo que hace rato me trabé, fuentes primarias y fuentes secundarias, porque estaba abundando mucho en todo y se me fue. Bueno, pues acá volvimos, ¿verdad? Fuentes primarias son documentos escritos que describen la experiencia del autor. ¿Qué significa? Lo que yo escribí, mi entrevista que yo hice con la gente, tomando como referencia el tiempo, el lugar y las circunstancias. Si la información que ofrece el documento no ha sufrido procesos de reelaboración, síntesis, traducción, etcétera, también es una fuente primaria. La fuente primaria, como le dije hace rato, es la información directa, originaria de un estudio particular, y se trata generalmente de un artículo de revista o un libro en el cual el autor anuncia los resultados de su trabajo. ¿Qué significa eso? No confundan con la fuente secundaria. Yo con mi investigación voy a publicar eso. Eso es anunciar los resultados de su trabajo. Voy a hacer un artículo de revista con mi tesis o voy a hacer un libro donde yo voy a publicar, voy a mostrar al público lo que es mi trabajo, mi investigación, ¿verdad? Y todo el proceso que se llevó a cabo para lograr esa investigación. Y las más conocidas dice son los documentos orales y escritos, los restos, reliquias y los testimonios orales. Testimonios orales son las entrevistas, grabaciones, testimonios, mesa de trabajo con grupos focales, todo eso. Todo lo que yo puedo recabar en forma directa. Y la fuente secundaria, por otro lado, es la información acerca de un estudio que proporciona a alguien que no es autor de dicha investigación. En el otro caso, pues yo soy el autor, yo soy el que hago mi libro, que yo publico. En el otro caso, yo voy a usar un libro que utilizó otro autor. Y su obtención de datos es a través de uno o más intermediarios, dice. Proporcionan información que ha sufrido un proceso de elaboración por parte de otras personas distintas a aquellas que escribieron en el documento original. Y habitualmente se presenta en forma de resumen e incluye una interpretación de los resultados. Viste que cada trabajo, por ejemplo, cada investigación que se realiza en las primeras páginas siempre tiene el resumen. Ese resumen te cuenta todito lo que tiene esa investigación. Hasta la conclusión y la recomendación te cuenta ese parrafito de resumen. A eso se refiere. Después dice que las más frecuentemente empleadas son los manuales de historia y las enciclopedias. Los métodos de la investigación teórica. Es hermenéutico, es histórico, sociológico, utiliza el análisis y la síntesis, la abstracción y la concreción, el método inductivo y deductivo. El inductivo es de lo particular a lo general, donde uno puede, de lo específico puede generalizar, y lo deductivo es de lo general a lo particular, donde de las generalidades uno puede, con teorías, suponer particularidades. Entonces, finalmente es sistémico, estructural y funcional, porque es sistemático. El método hermenéutico, vamos a pasar, variables, también. El método histórico-sociológico. Acá vamos a quedarnos un poquitito, donde dice que permite identificar el objeto de estudio en un recurso evolutivo, destacando los aspectos generales de su desarrollo. Tiene que ver más bien con la historia y la sociología, las tendencias de su progreso, las etapas de desenvolvimiento y sus conexiones fundamentales y causales. Es válido para revelar la génesis y evolución de instituciones y normas jurídicas, destacar sus cambios de época, etc. Sus procesos, ¿verdad? Sus etapas. Uno de los problemas del método histórico es la agrupación de los sucesos estudiados en periodos de tiempo, periodificación, que permitan atribuirle significado.
Se habla así de periodificación lineal, sucesiva en el tiempo, o de periodificación circular con saltos en la continuidad histórica. En los estudios de historia del derecho se suele emplear el periodo lineal, también objeto del trabajo del investigador. En historia del derecho, la importancia de los textos es todavía mayor, ya que muchas veces el análisis se funda en los escritos que contienen declaraciones o testimonios de relevancia jurídica. Es el ámbito de ustedes ya. Después está el método abstracto y concreto, que dice que permite enfocar aspectos del objeto estudiado a partir de abstraerlo del entorno. Así se diferencia lo singular, estable y esencial de lo casual, secundario. Ella habla del derecho, cómo eso se utiliza este método, ¿verdad? Y el último del método, creo que el método de análisis síntesis, donde posibilita descomponer el objeto que se estudia en sus elementos para luego recomponerlo a partir de la integración de estos. Y destacar el sistema de relaciones que existe entre las partes y el todo. Es ir desmenuzando todo, un todo en distintas partes y abordarlos desde cada parte para luego unirlos e integrarlos en un todo y volver a analizarlo. Y el método deductivo ya les expliqué, que el método inductivo es de lo general, de lo particular a lo general, de cosas particulares uno puede generalizar, y el método deductivo de cosas generales uno puede particularizar. El método sistémico estructural funcional estudia el objeto en el contexto de una estructura compleja y que está conformada por diferentes subsistemas con características y funciones específicas e interactuantes. Por otro lado, dice, según el funcionalismo, la sociedad es un sistema real en que las partes desempeñan funciones esenciales para la subsistencia y finalmente para la expresión o fortalecimiento del todo. Después tenemos el método comparativo, que dice que es un procedimiento a través del cual se compara sistemáticamente objetos de estudio, conceptos, instituciones, normas, procedimientos para encontrar generalizaciones empíricas, establecer clasificaciones, descubrir tendencias y comprobar hipótesis. Después dice que dada la dificultad de aplicar diseños experimentales en ciencias sociales, la comparación los sustituye muy bien para describir o explicar variables estudiadas. Y se puede utilizar este método comparativo tanto en investigaciones con enfoque cuantitativo como cualitativo. Dimensiones de la comparación según el ámbito del objeto, según el contexto, según el tiempo, y se tiene en cuenta también el espacio. Las dimensiones y modalidades de la comparación: espacio, tiempo, número de casos, variable de contexto. Después están las estrategias, el método, y hasta ahí. Hasta aquí llegó nuestra unidad 3. Desde ya, muchísimas gracias por su atención. Continuamos el día de mañana para las 18:30 puntualmente. Que tengan todos muy buenas tardes.